Salom, hoy me gustaría compartir gracia contigo a través de un sermón titulado ¿Has preparado un lugar para el arca? Basado en 1 Reyes 8, versículo 21. El arca del pacto es muy importante en la historia de Israel y también en la historia bíblica. Es tan importante que, sin ella, el templo de Dios, su morada entre los hombres aquí en la tierra, no está completo. Sin embargo, esta preciosa arca del pacto se pierde y se encuentra de nuevo a lo largo de la historia de Israel. Echemos un vistazo a la historia del arca del pacto perdida. El arca aparece por primera vez en el tabernáculo de Moisés en el año 1445 a.C. Sin embargo, en el año 1102 a.C., esta arca se pierde a manos de los filisteos durante la batalla de Afec. En el año 1002 a.C., el arca finalmente es devuelta a la ciudad de David. Luego, en el año 959 a.C., cuando se construye el templo de Salomón, el arca es llevada desde la tienda de David y finalmente colocada en el lugar santísimo. Sin embargo, a partir de este momento, los israelitas pecan en esta tierra prometida de Canaán y, como resultado, en el año 586 a.C., ocurre una invasión babilónica. En ese momento, muchos de los objetos sagrados del templo fueron llevados a Babilonia, pero el arca del pacto en realidad no aparece en esa lista. Por eso, muchos estudiosos conjeturan que esta arca desapareció de la historia de Israel a partir de este momento. De hecho, en el año 573 a.C., cuando el profeta Ezequiel tiene la visión del templo, no se menciona el arca. Cuando los israelitas finalmente regresan del cautiverio en Babilonia y reconstruyen el templo en Jerusalén, en el año 516 a.C., en el templo de Zorobabel, esta arca está ausente. Mucho tiempo después, en el año 20 después de Cristo, en el templo de Herodes, el arca no está desaparecida. Y finalmente, en el año 70 después de Cristo, durante la invasión romana, el arco de Tito muestra imágenes del candelabro de oro o la mesa del pan de la presencia y otros objetos sagrados del templo, pero no el arca. Así que vemos que el arca de la alianza ha desaparecido de la historia de Israel hasta el día de hoy. Pero sorprendentemente, esta arca de la alianza reaparece al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Cuando suena la séptima y última trompeta y se proclama el reino de Dios, el cielo se abre y en el templo de Dios aparece esta arca de la alianza. En Apocalipsis 11:19 dice, el templo de Dios en el cielo se abrió y apareció el arca de su alianza. Es el verdadero templo celestial. Aunque el arca visible ha desaparecido a lo largo de la historia, su verdadera entidad, es decir, la presencia de Dios o la palabra de Dios, todavía permanece y existe para siempre. Debemos notar que estos templos terrenales en la historia de los israelitas eran solo copias y sombras de las cosas celestiales reales. Y lo que ha sucedido en el pasado está escrito en la Biblia para cumplirse en el tiempo del fin. Y nosotros somos los que cumplimos este curso de la historia redentora, ya que somos seguidores de Jesucristo. De hecho, así como Salomón preparó un lugar para colocar el arca en la era del Antiguo Testamento, nosotros hoy, los santos del Nuevo Testamento, también preparamos un lugar para colocarla. La Biblia nos dice acerca de esta verdadera arca del pacto, así que hoy vamos a examinar cuál es el significado de esta verdadera arca del pacto. Veamos algunos versículos. En 1 Reyes 6, versículo 19, vemos que Salomón preparó un santuario interior para colocar allí el arca. También en 1 Reyes 8, versículo 13, Salomón ora diciendo que ha construido un lugar para la morada de Dios para siempre. Y así como esto, en el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros también estamos siendo edificados en Cristo, en el templo eterno de Dios. Y eso se encuentra en 1 Corintios 3, versículo 16. La Biblia nos recuerda que somos el templo de Dios.
También en Efesios 2, versículo 22, nosotros juntos, como un grupo colectivo, estamos siendo edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu. Miren, debemos notar que en la historia de Israel, Dios de manera asombrosa le dice al pueblo que haga esta arca. Así que echemos un vistazo a las tres partes del arca de la alianza, para que también nosotros podamos preparar un lugar donde colocar esta arca. ¿Cuáles son los significados históricos redentores de estas tres partes del arca de la alianza? Entendámoslo y construyamos el arca espiritual de la alianza y recibámosla en nuestros corazones. Porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. La primera parte es la pared. Primero tenemos que hacer esta arca y luego dentro ponemos la ley. Eso está en Éxodo, capítulo 25, versículo 10 y versículo 16. Así que construiremos el arca y pondremos en el arca el testimonio, que es la palabra de Dios, o los 10 mandamientos. Ese es el primer paso, hacer el arca y poner en ella la palabra de Dios. Pero aquí debemos tener mucho cuidado para entender el propósito de Dios al darnos una ley. ¿Por qué Dios nos dio una ley? Nuestro entendimiento del propósito de la ley debe estar en sintonía con el de Dios. La Biblia nos dice unánimemente que el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 12, se define esto. La ley nos dice, como está escrito, que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos dice que no hay ser humano que sea justo. Esto es el conocimiento del pecado. Esto es entender cuán profundamente pecadores somos y cuán completamente incapaces estamos bajo el poder del pecado. Así que Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí viene el propósito de la ley. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. De nuevo, el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, nos dice que mientras más entendemos la ley, más nos damos cuenta del pecado, lo que significa que nadie es justo. Nadie es capaz de cumplir con las 613 estipulaciones de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Los 10 mandamientos son tan perfectos. Son una ley temible. Cualquiera que los viole es sentenciado a muerte, ¿verdad? Así que ningún ser humano debería usar a la ligera esta ley perfecta de Dios para medir o juzgar a los demás. No nos corresponde hacerlo. Así que debemos tener mucho cuidado. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, la gente no entendía esto. Cuando el arca del pacto finalmente regresó de manos de los filisteos, los israelitas estaban tan felices. Estaban como, hurra, por fin recuperamos el arca del pacto, vamos a ver qué hay adentro. Y la abrieron y vieron los 10 mandamientos. Y ese día, Dios mató a toda la gente y hubo una gran matanza. Lo que esto nos dice. Mira, el arca del pacto no es suficiente solo con el arca y los 10 mandamientos. En otras palabras, cuando tenemos el arca, la parte de la caja, y luego tenemos la palabra del pacto o los 10 mandamientos en nosotros, eso no es suficiente como el arca del pacto. Todavía está incompleto. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, son completamente incapaces, y todos terminarán violando los mandamientos de Dios. No hay nadie que pueda cumplir la ley perfectamente. Pero es por la misericordia de Dios que Él pone la segunda parte del arca del pacto,
Y eso es el propiciatorio. Mira, la cubierta. El arca del pacto muestra la fuerte voluntad de Dios de que Él no nos juzgará conforme a la ley. Aleluya, mira, Dios dice. Entiendo que eres completamente frágil y que no puedes cumplir toda mi ley, pero te perdonaré. Voy a cubrir todos tus pecados, todas tus violaciones de la ley con mi misericordia. Así que Dios cubre completamente esta arca del pacto. Así que los 10 mandamientos no se pueden ver. Mira, todos nuestros pecados contra los 10 mandamientos de Dios, empezando desde el pecado original de Adán y Eva, los pecados hereditarios cometidos por nuestros antepasados y nuestros propios pecados cometidos por nosotros mismos. Todos estos pecados, todas estas violaciones contra los 10 mandamientos de Dios están completamente ocultos y cubiertos. Mira, la tapa que cubre esta arca se llama el propiciatorio. También se le conoce como el lugar de expiación. Esta palabra capurit, el propiciatorio, en realidad viene de la palabra capar, que significa cubrir u ocultar. Mira, el propiciatorio es el trono de Dios, porque es ahí donde se manifiesta la presencia de Dios, y este propiciatorio es el trono de la expiación de Dios. En otras palabras, el perdón de Dios. Dios cubrió todos nuestros pecados completamente. Aleluya. Y por eso, Gálatas capítulo 3, versículo 22, dice, la Escritura encerró a todos bajo pecado. Así que, mientras más aprendemos la Biblia, más nos damos cuenta de que somos pecadores. ¿Por qué debemos darnos cuenta de que somos completamente impotentes ante el pecado o al quebrantar la palabra de Dios? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo nos fuera dada a los que creemos. Recuerde, el nombre Jesús solo nos dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Verás, el amor de Jesucristo cubre todos nuestros pecados. Dice en 1 Pedro 4, versículos 8 a 9, que el amor cubre multitud de pecados. Tratar es una de las palabras más maravillosas que se encuentran en la Biblia. Cubrir, ocultar nuestra fragilidad ante el cumplimiento de la ley de Dios. Qué buena noticia es esta. Romanos capítulo 3, versículo 25 nos dice que Dios presentó a Jesús como sacrificio de expiación por su sangre, eficaz mediante la fe. Y Él hizo esto para mostrar la justicia de Dios, porque en su divina paciencia, que significa soportar con paciencia el sufrimiento por mucho tiempo, Dios pasó por alto los pecados, pasó por alto nuestros pecados cometidos anteriormente. Pasó por alto. Esta palabra significa apartar el rostro y no mirar los pecados que cometimos. Dios cubrió completamente nuestros pecados. También en Colosenses 2, versículos 13 al 14 dice, Dios nos dio vida junto con Cristo. Él perdonó no solo a algunos, hermanos y hermanas, sino todos nuestros pecados. Él canceló el acta de los cargos en nuestra contra. Mientras los 10 mandamientos existan, tenemos estos cargos en nuestra contra porque somos incapaces de cumplirlos. Pero Jesús canceló ese registro. Jesús lo quitó clavándolo en la cruz, convirtiéndose en el sacrificio para la expiación de nuestros pecados. Así que, como ves, mientras más entendemos lo que está escrito en la Biblia, más grandes parecen nuestros pecados. Al acercarnos a entender la ley, más grandes son nuestros pecados, pero mucho más abunda la gracia de Jesucristo. Romanos 5, versículo 20 dice, la ley vino para que la transgresión, nuestros pecados, aumentara. Pero no termina con este sufrimiento, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Bueno,
Así que, a medida que el pecado se hace más y más grande, tal vez incluso abrumador, a medida que llegamos a comprender más profundamente la palabra de Dios, a darnos cuenta de lo débiles y frágiles que somos. Hermanos y hermanas, recuerden, así es como se demuestra la gracia de nuestro Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esta gracia de Dios abunda aún más. Amén. Y por eso, en Santiago 2, versículo 13 dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ya ves, este es el trono del juicio. Pero esto solo no termina el arca. El arca no está completa solo con el trono del juicio. Debe tener este trono de misericordia. Y trono de misericordia triunfa el juicio. Y aquí, el trono de la misericordia es donde nos encontramos con Dios, el trono de la gracia. Y por eso, en Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice, por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia, para ayudar en el momento de necesidad. Y esto es exactamente lo que Dios nos mostró a través de esta arca del pacto. También en Éxodo capítulo 25, versículo 22, Dios dice, aquí es donde me voy a encontrar contigo. ¿Dónde? No solo encima del arca del testimonio, sino desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. De nuevo, recuerda. El arca y los 10 mandamientos por sí solos no completan el arca del pacto. Pero también debemos saber que esta arca y el propiciatorio, su tapa, tampoco completan el arca del pacto. Para que la presencia de Dios venga, necesita una cosa más, que es la tercera parte. ¿Qué hay sobre el arca del pacto, en la tapa? Sí, los querubines. El arca del testimonio, la primera parte. El propiciatorio, la segunda parte. La tercera parte está entre los dos. El querubín es donde Dios hablará a todos los israelitas. Así que vamos a ver a los querubines. ¿Qué es un querubín? Estos querubines en realidad están hechos de una sola pieza martillada, pero están hechos en una sola pieza junto con el propiciatorio. En Éxodo capítulo 25, versículos 19 al 20, dice, haz un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. Harás los querubines de una sola pieza, junto con el propiciatorio en los dos extremos. Ves que los querubines y el propiciatorio son inseparables. Así que en Éxodo capítulo 25, versículos 19 al 20, dice, los querubines tendrán sus alas extendidas hacia arriba, pero el querubín es inseparable. Ves que cubren el propiciatorio y sus rostros deben mirar hacia el propiciatorio. Y este versículo nos muestra cuán inseparables son los querubines del propiciatorio. Lo que esto nos dice es que sin los querubines en nuestra vida, no podemos escuchar la voz de Dios. Porque aquí es donde Dios dice que nos hablará en Números capítulo 7, versículo 89. Ahora bien, cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que le hablaba ¿de dónde? Sobre el propiciatorio que estaba en el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Y fue allí donde le habló. Así que, como veis, este es el arca del pacto completa. Primera parte. Y su tapa que la cubre, ¿verdad? Se llama el propiciatorio, o el asiento de la expiación. Y encima de él están los dos querubines, inseparables del propiciatorio. Y es ahí donde vendrá la voz de Dios. El arca del pacto es una prefiguración de Jesucristo. Él cumplió con esta arca del pacto. Él es Emmanuel, la presencia de Dios, ¿verdad? Pero aquí, esto es lo que Jesús dijo en la Biblia. Jesús dice, así como el Padre envió a Jesucristo a este mundo,
Jesús nos enviará exactamente de la misma manera a este mundo. Eso está en Juan, capítulo 17, versículo 18. Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Por lo tanto, veamos el arca del pacto desde un punto de vista más histórico y redentor. Así que la conclusión, el arca del pacto. Encima de ella hay querubines, ¿verdad? Y cuando escuchas el nombre querubines, ¿en qué piensas? Sí, vemos en Génesis capítulo 3 que los querubines son los que guardan el camino al árbol de la vida, ¿cierto? Y eso es lo que acabamos de leer. Jesús, así como vino a este mundo como la entidad real, la verdadera entidad del arca del pacto. Dios Jesús dice que también nos enviará a este mundo así como Él fue enviado, ¿verdad? Así que, al final, Jesús nos hizo aptos como siervos de un nuevo pacto. Ahora, este es un versículo largo, pero me gustaría simplemente leerlo, y lo voy a poner de nuevo en forma de tabla, para que lo podamos entender más fácilmente. Está en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice que Jesús nos hizo aptos como siervos de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ok, aquí hay un contraste entre lo que mata y lo que da vida. El ministerio, pero si el ministerio de muerte, que está en letras grabadas en piedras, como los 10 mandamientos, grabados en las piedras, ¿verdad? ¿Cómo el ministerio del Espíritu no será aún más con gloria, verdad? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Así que podemos ver que aquí se están comparando o contrastando dos cosas. Así que vamos a ver esto. Ahora, estamos hablando de cómo somos hechos aptos como siervos del nuevo pacto por lo que Jesús hizo en la cruz. Ok, ahora, esta es la palabra de Dios, los 10 mandamientos, el pacto eterno para todas las generaciones. Ahora, basándonos en estas palabras de Dios, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Pero aquí vemos que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. ¿Ok? Así que dice que el antiguo pacto es letra. Pero el nuevo pacto no se limita solo a letras en el papel, sino que es espíritu. Y según el antiguo pacto, estas letras grabadas en piedra matarán. Porque condena, juzga, pero en el nuevo pacto da vida. Porque perdona. Así que el antiguo pacto es un ministerio de muerte, pero el nuevo pacto es un ministerio del espíritu. El antiguo pacto es un ministerio de condenación, juzga. Pero en el nuevo pacto es un ministerio de justicia. La justicia significa estar en una relación correcta con Dios. Por favor, nota que de la misma palabra, los 10 mandamientos de Dios, vemos que hay dos resultados diferentes. Y quiero que ampliemos esto un poco más, un paso más. ¿Y cómo? Veamos cómo esto nos recuerda lo que ocurrió en el jardín del Edén. Bueno, el antiguo pacto, que mata, nos recuerda el árbol del conocimiento, del bien y del mal, donde la nueva alianza, donde da la vida, nos recuerda el árbol de la vida. Bien, y ambos árboles existían en medio del jardín del Edén, ¿verdad? Y recuerda a los querubines, que son inseparables del propiciatorio en el arca de la alianza. Estos querubines son conocidos por nosotros como aquellos que tienen acceso al árbol de la vida en el jardín del Edén. El querubín es un mediador tan cercano a Dios, que le sirve a él. Un querubín puede acercarse a Dios, y este querubín es un anticipo de nuestra restauración al estado original de la creación. Entonces,
En otras palabras, ¿cómo era Adán antes de la caída? Bien, así que vamos a revisar estos versículos. En Génesis capítulo 3, versículo 24, cuando Dios expulsó a Adán del jardín del Edén, vemos que Dios puso a los querubines para custodiar. La palabra custodiar es chamar en hebreo. Por favor, recuerda esto porque aparecerá de nuevo. Custodiar el camino al árbol de la vida. Bien, eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, en Génesis 2, versículo 15, vemos que Adán recibió la misma misión. El Señor Dios tomó al hombre, Adán, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y que lo guardara, chamar de nuevo, la misma palabra, que cuidara el jardín del Edén. Hay un árbol de la vida en el jardín del Edén, ¿verdad? Y también en lo que está en el jardín del Edén, fuera del jardín, fuera de la tierra. El Señor Dios hace crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comer. Ahora aquí, el árbol de la vida está en medio del jardín y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, pero entonces la serpiente viene a tentar a Adán, no con el árbol de la vida, sino con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y está en medio del jardín del Edén. Y él dice esto, porque Dios sabe que, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Bien, conociendo el bien y el mal. Bien, entonces el conocimiento del bien y del mal. Vamos a recordar esta expresión. ¿Qué le pasó a Adán como resultado de tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Génesis 3, versículos 10 al 11. Él tuvo miedo, porque después de que conoció el bien y el mal, se dio cuenta de que estaba desnudo. Así que se escondió de la vista de Dios. Y él dijo, y Dios dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Dios señala, ¿acaso comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual te dije que no comieras? Ok, lo que es realmente interesante es que antes de que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán estaba desnudo exactamente de la misma manera. Pero nunca sintieron vergüenza en Génesis 2, versículo 25, y el hombre y su esposa estaban ambos desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del conocimiento del bien y del mal? Vergüenza, miedo y sentido de desnudez. Al tomar el conocimiento, con el conocimiento del bien y del mal, este es el resultado. Bien, entonces volvamos al arca de la alianza. Esto es lo que hemos discutido hasta ahora. Esta es el arca de la alianza, ¿verdad? Sabemos que solo esta parte no es suficiente para convertirse en el arca de la alianza completa. Aprendimos que esta parte, la tapa que oculta y cubre esto, en otras palabras, el propiciatorio, que refleja el perdón, debe existir para que el arca de la alianza sea perfecta, completa. Bien, quiero que volvamos a enfocarnos en esta parte de la ley, que es la palabra de Dios, para nosotros. Es la ley sobre alcanzar el conocimiento del bien y del mal. Ya sabes, a menudo hablamos de que tenemos que discernir qué es bueno y qué es malo. No, eso no es así. Como examinamos antes, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por favor, nota que el conocimiento del bien y del mal no es el conocimiento del pecado. Son totalmente diferentes. Para entender qué es realmente el bien y el mal, tenemos que recurrir a la definición de Dios sobre el bien y el mal, no a nuestro entendimiento superficial de, oh, esto es bueno y esto es malo. Esa no es la razón por la que se nos da la ley, no es para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. De nuevo, el propósito de la ley es el conocimiento del pecado, cuán pecadores somos,
cuán incapaces somos de cumplir la ley. Por lo tanto, definitivamente necesitamos la misericordia y el perdón de Dios. Esta es el arca del pacto. Aquí es donde la voz de Dios vendrá a nosotros. Entonces, para separar estos dos significados, vayamos a la definición de Jesús sobre lo que es bueno y malo. ¿Ok? Demos esto en Lucas capítulo 6, versículos 9 al 10, donde Jesús sana a alguien durante el sábado, en el día de reposo. Así que él dice, les haré una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Mira, él usa la palabra bueno y malo. Pero lo que se compara con bueno y malo es salvar la vida o destruirla. Vemos que lo bueno tiene que ver con salvar la vida. En cambio, lo malo, o sea, es destruir la vida. ¿Ves? Discernir entre el bien y el mal no se trata de juzgar. La Biblia nos advierte fuertemente en contra de juzgarnos unos a otros. ¿Ok? Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12 dice, no hablen mal los unos de los otros, hermanos. El que habla en contra de un hermano o juzga a su hermano en realidad está hablando en contra de la ley misma. Y cuando hablas en contra de la ley, terminas juzgando la ley. Pero si juzgas la ley, no eres un cumplidor de la ley, sino que te conviertes en su juez. Pero solo hay un legislador, solo hay un juez. El único que puede juzgar es el que tiene poder para salvar y para destruir. Así que el único legislador o juez, que es Jesucristo, Él es el único que puede salvar o destruir. Entonces, ¿qué somos nosotros? Para juzgar a nuestro prójimo, así que nunca debemos usar la palabra de Dios para juzgar. ¿De acuerdo? Además, la Biblia nos dice una expresión muy interesante aquí. El perdón es la manera de vencer a Satanás. Sí, la Biblia realmente dice que la manera de vencer a Satanás es a través del perdón. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. Cuando ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. ¿Por qué? Y cuando yo perdono lo que sea necesario perdonar, lo hago con la autoridad de Cristo, para su beneficio, para que Satanás no nos engañe, porque conocemos bien sus malas intenciones. Así que, en nuestro camino de fe, creo que el Arca de la Alianza nos muestra las diferentes etapas en nuestro caminar en la fe. Hay momentos en los que recibimos la palabra de Dios en su plenitud. Nuestro interior está lleno de la palabra de Dios. ¿Pero qué hacemos con esta palabra de Dios? Nos volvemos más humildes al darnos cuenta de que somos pecadores y que somos completamente incapaces de cumplir la ley. Por eso, acudimos a nuestro único y verdadero Salvador, Jesucristo, por su misericordia y su perdón. El Arca del Pacto declara como buenas noticias que todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades están completamente cubiertos. Capar significa ocultar. Es una garantía, verdad. El simple hecho de ver el Arca del Pacto garantiza que Dios va a ocultar todos nuestros defectos, todos nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, el Arca del Pacto nos habla de nuestra convivencia con Dios, de experimentar a Emmanuel, de escuchar la voz de Dios, de encontrarnos con Dios, el trono de la gracia. Así que me gustaría terminar el sermón de hoy con el último versículo, Miqueas, capítulo 6, versículo 8. En la versión de la Septuaginta, dice, ¿acaso no se te ha dicho esto? A ti, oh hombre, ¿qué es lo bueno? Porque, ¿qué es realmente bueno, verdad? ¿Qué es lo que el Señor requiere de ti? Sino hacer justicia, pero no solo la justicia, también amar la misericordia, verdad. Así que aquí, el Arca del Pacto y los 10 mandamientos que están dentro tratan sobre la justicia. Pero solo la justicia no es suficiente, ¿verdad?
También debemos amar la misericordia. Así como ves, los rostros de los querubines están hacia el propiciatorio, sus alas también cubren el propiciatorio, y al tener ambos, estamos listos para caminar con el Señor, nuestro Dios. La presencia de Dios está representada por el arca del pacto. Miqueas capítulo 6, versículo 8, es la imagen del verdadero arca del pacto. También es la verdadera imagen de los querubines. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 6, y en el Salmo 18, versículo 10, se nos dice que donde quiera que van los querubines, ahí está Dios. Y oro para que seamos conformados a esta verdadera imagen de Jesús, como vemos en el arca del pacto. Para que juntos seamos edificados como la verdadera morada de Dios, y así, juntos, preparemos un lugar para el arca de Dios. En nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras naciones y en todo el mundo, en el reino de Dios, que Dios vaya contigo donde quiera que vayas. Así como en el Salmo 18, versículo 10, él cabalgó sobre un querubín y voló, y se desplazó sobre las alas del viento. Oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias por bendecirnos al recibir este mensaje sobre el arca del pacto. Padre, oramos para que todas las palabras que aprendemos y acumulamos en nuestro caminar de fe solo nos hagan más humildes para darnos cuenta de que somos pecadores, pero que no nos cansemos ni desesperemos. Porque también el arca del pacto nos dice que tú has cubierto y ocultado todas nuestras debilidades, faltas y pecados. Así que ayúdanos a siempre fijar nuestros ojos en el arca del pacto. Y esta buena noticia de que somos perdonados de todos nuestros pecados, que podamos convertirnos en los verdaderos querubines. Y seamos restaurados a nuestro verdadero y original estado de creación para que podamos volvernos inseparables del propiciatorio. Y donde quiera que vayamos, habrá perdón. Y todos los planes de Satanás serán frustrados. Y por lo tanto, que todos los miembros de Salom habiten juntos en unidad, y que juntos edifiquen y sean edificados como la morada de nuestro Dios, donde tu justicia y tu misericordia traerán luz a toda la humanidad. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor y tu gracia. Oramos todo esto. En el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, y con acción de gracias. Amén.